Tenemos la columna semanal del periodista Ricardo Pose y en este caso es el clientelismo político en OCE. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica, buenos días, audiencia de La Semilla. Bueno, aquí en otro contacto nuevamente con tu audiencia. ¿Qué artículo te mandaste en Caras y Caretas? Imperdible. Bueno, gracias por la promoción. Sí, vos sabés que en realidad son de esos artículos que uno no quisiera seguir escribiendo, ¿no? Claro. Porque en verdad, es cierto que, viste que las sociedades nuestras tienen esta cosa tan complicada para el mundo del periodismo, y es que sabemos que son más leídas y hay una leída más atenta, hasta una búsqueda en las noticias que no son buenas, ¿no? Cuando uno en realidad debería, poder también tener la misma calidad de información y de recepción de la información, cuando, por ejemplo, se pueden dar noticias, digamos, que de alguna manera hablan de cosas buenas que le pasa a la gente. Pero, que nuestro rol también es el de poner la lupa, porque de alguna manera, ya esto lo hemos hablado más de alguna vez, Mónica, Sí. hay como una percepción en el seno de la sociedad de que los cambios de gobierno es como poner el marcador en el punto cero de la historia, sobre todo en este país que tiene esa cuestión tan extraña de que cada nuevo gobierno que viene cree que está conquistando América nuevamente. Y nos parecía entonces importante, poder dejar explícito que entre muchas de las herencias que este gobierno recibe del gobierno anterior, hay situaciones que se siguen produciendo, que nosotros en alguna manera ya habíamos venido alertando. Ustedes recordarán cuando toda la trama de vínculos en lo que fue la causa de Astesiano, nosotros decíamos, pero muchos de los que integraron esa red, que permitió llevar adelante determinadas cuestiones, algunas comprobadas, otras no, en realidad siguen en sus lugares, y ahí lo único que hubo fueron algunos con el procesamiento del propio Astesiano y algunos otros jerarcas de algunos organismos o separados del cargo, pero que había otras personas que seguían en sus actividades y que nada parecía permitir concluir que aquellas acciones reñidas con la ética de la gestión pública hubieran cesado. De alguna manera esto sigue pasando en OCE, y capaz que es bueno repasar un poquito de qué viene esta historia. Sí. Ustedes, como el artículo un poco lo plantea, pero no voy a leer el artículo, en el año 2015, bajo gobiernos del Frente Amplio, el directorio de entonces de OCE decidió tercerizar algunos servicios que por un lado permitiera dar solución a algunos problemas muy puntuales. Ustedes saben que hasta el día de hoy, según sigue denunciando la Federación de Funcionarios de OCE, pero además es una falencia que el propio organismo ha reconocido, hay una brutal pérdida de agua por defectos de las cañerías. Allí hay un debate entre el organismo y el sindicato. El sindicato habla de que cerca del 50% del agua que se suministra se pierde por distintas fugas, y OCE tenía un problema de la cantidad de personal para poder trabajar en los territorios, y decidió llevar adelante esa política de tercerización que por un lado permitía de alguna manera paliar esta situación, sobre todo en lo que eran las zonas de asentamientos irregulares, y tercerizar, entonces decíamos, ese servicio con otra puntería, porque esto fue un contrato entre OCE y el Ministerio de Desarrollo Social, que así como el Ministerio de Desarrollo Social estaba generando distintas cooperativas sociales, generar justamente cooperativas sociales de gente que pudiera hacerse cargo de estos servicios. Hasta ahí parte de la historia que nace entonces bajo los gobiernos del Frente Amplio. Esto en realidad se habían logrado generar una o dos cooperativas, si mal no recuerdo, que había contratado y que integraban un núcleo de personas que en su mayoría además la suma total de los integrantes de esas cooperativas no superaban a los propios funcionarios de OCE en estas tareas. Estamos hablando de tareas de arreglo de cañerías, de pérdidas, de fuga, alguna colocación de contadores,
y poca cosa más, pero que hacía esta cuestión tan vital de, primero, que la gente pudiera acceder en esas zonas de exclusión a agua potable y que además, bueno, se controlara un poco la pérdida o las fugas de agua. Con el cambio del gobierno, ustedes recordarán que asume la presidencia Raúl Montero. En el Mides va a asumir Pablo Bartol por un tiempo, hasta que luego finalmente va a quedar Martín Lema. Estamos hablando de dirigentes del Partido Nacional. Sí. Y un funcionario de OCE, que al principio estaba encargado como una suerte de capataz de estas cooperativas sociales, pasa a ser asesor, la mano derecha de Raúl Montero. Estamos hablando de, en realidad, un reconocido dirigente que ha pasado por cuánto partido político se le cruzó por delante, Guillermo Dati. Era un hombre del Partido Colorado, integrante de lo que fue en su momento, recordarán ustedes, la intendencia de Juan Justo Amaro en Florida. Él, de hecho, es de Florida. Luego tuvo un pasaje por el Frente Amplio, fue edil del Frente Amplio en Florida y finalmente terminó dentro de las filas del Partido Nacional, lo que habla, entre otras cosas, de un muy buen olfato político para sacar los resultados electorales. Pero lo cierto es que una vez que esta persona, junto a otros gerentes y del área, podríamos decir, política del directorio de OCE, se hacen cargo de este proyecto, en acuerdo con el Mides, empiezan a generar el viejo y querido clientelismo, es decir, por un lado, la vieja cooperativa social creada durante los gobiernos del Frente Amplio es de alguna manera desmantelada. Se llama a la creación de nuevas cooperativas sociales, pero estas cooperativas sociales van a tener un ingrediente novedoso, y es que van a ser básicamente integradas por militantes del sector político de Guillermo Dati, tanto en Montevideo como en Florida. Y esto además se va a dar por la contratación directa o por la integración directa a las cooperativas. En el medio de todo eso, el Mides empieza a tener un problema, no porque seguramente a Martín Lema le molestara demasiado que militantes del Partido Nacional integraran esas cooperativas, seguramente, sino porque uno de los problemas que estaban teniendo era que para integrar estas cooperativas, una de las cláusulas implicaba que buena parte de las personas contratadas o que iban a pasar a formar parte de las cooperativas sociales eran de los propios asentamientos, ¿no? Sí. Esto por un lado porque aseguraba, bueno, un mejor vínculo con los vecinos, un conocimiento del terreno, poder detectar más rápidamente cuáles eran las dificultades, ¿verdad? Pero claro, las personas contratadas o las personas integradas por la cooperativa a dedo, justamente no cumplía con esa función, sino que de alguna manera, eran personas muchas veces ajenas a los territorios donde se iban a desarrollar los trabajos. Eso por un lado. Por el otro lado, el otro problema que había era que, bueno, que en realidad quién controlaba la productividad, por llamarlo de alguna manera, de esas cooperativas sociales. Así que de alguna manera allí empieza un proceso donde el Mides empieza a apartarse de la cogestión de las cooperativas sociales y le pasa a INECOP, el Instituto del Cooperativismo, de alguna manera la cogestión junto con OCE. Esto por supuesto que también empezó a generar no garantías, que hubiera sido lo deseable, ¿no? Claro. Sino que de alguna manera también estas prácticas de clientelismo se siguieron desarrollando porque además en algún momento corporativamente las cooperativas sociales empezaron a tener un vínculo con OCE que era simplemente el de la prestación de servicios, al punto, digamos, que empezaron a faltar controles del organismo y solamente OCE se limitaba a recibir de alguna manera cuál era lo que pasaba así con los trabajos, pero no el control de lo que pasaba con la vida institucional de esas cooperativas sociales. Además, por resolución del directorio de OCE, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, se aumentaron otras tareas, se agregaron otras tareas, que ya no eran solamente la reparación de las fugas, sino que era el control, por ejemplo, de
bueno, de los contadores, el reparto de las facturas y todo lo demás. Los que salen a tomar el consumo. Exacto. Ahí va. Y porque además las cooperativas en sí mismas empezaron también a crecer, al punto que hay empresas que proveían, por ejemplo, de un camión para poder trasladar las cuadrillas y vehículos, en realidad vehículos del organismo, pero utilizados por las cooperativas para esos controles. Lo trágico del asunto es que en tanto cooperativas sociales, muchos de esos trabajadores que la integraban tenían contratos a término, ¿verdad? Sí. Ese contrato a término, por ejemplo, hacía que si tú integrabas una cooperativa tal y a diciembre del año pasado se te acababa el contrato, bueno, se acababa el contrato y ahí habría que llamar nueva gente y todo lo demás. Lo cierto es que como esa gente que la que se va el contrato eran militantes de políticos de este sector, el arreglo fue recontratarlo en otra de las cooperativas. Sí. Y de esa manera asegurarle la cierta estabilidad laboral. Al punto que además, como tantas de las medidas que a último momento, en enero y febrero, tomó el gobierno de la calle Pou ante el advenimiento del nuevo gobierno, estas cooperativas rehicieron un contrato con OCE, que muchas de ellas van a estar trabajando hasta hasta marzo o abril del 2026. Quiere decir que de alguna manera, bueno, esto también genera una situación heredada, pero que además con otros ingredientes que ya empiezan a pasar como con toda institución, donde no se ejercen controles y donde de alguna manera hay cierta impunidad desde el punto de vista de la gestión. Por ejemplo, las denuncias que nos traen ahora, que se agregan al tema del clientelismo político, tiene que ver con, por ejemplo, cooperativas donde sus integrantes desde el punto de vista de las autoridades, ustedes saben que las cooperativas tienen un formato de autoridades establecidas, de socios y todo lo demás, pero tienen sus autoridades con presidente, secretario y todo lo demás. Sí. Bueno, pertenecen a una sola familia. O sea, que estaría toda la familia trabajando. Estaría toda la familia trabajando, pero aparte en los puestos de dirección, ¿no? Los puestos gerenciales, por llamarlo de alguna manera. Uno chiquito. Con salarios que, según las distintas responsabilidades, van entre los 50 y 70 mil pesos. Que todo eso va a un casi un mismo núcleo familiar. Pero aparte con otras cuestiones, por ejemplo, con gente que fue contratada pero que mantiene otros trabajos. Entonces apareció la clásica lógica yo hacía años que no escuchaba eso en el Uruguay, sí. De ir a marcar el horario de entrada y de salida, pero en el medio atender otros asuntos laborales. Claro, te daba como para ir a atender un almacén, vas, marcar la tarjeta, te vas a trabajar y volvés para la hora de salida. Algo así. Entonces, esto por un lado, más allá de cuánto puede estar resintiendo el servicio en el territorio, también está generando una situación de que OCE como organismo está, digamos, financiando esta suerte de cooperativas sociales, producto de políticas de clientelismo, que aparentemente, bueno, van a seguir hasta el 2026. Nosotros nos pusimos en contacto, allí lo pusimos en el artículo, con autoridades de OCE, sí. las actuales autoridades de OCE, que bueno, hoy el actual presidente Pablo Freire están aparentemente al tanto de estas denuncias. De hecho, algunos de los trabajadores de estas cooperativas han denunciado ante la falta de respuesta ante el propio organismo, entre las nuevas autoridades de estas situaciones, y la situación se está, bueno, aparentemente estudiando. El tema es que, bueno, nosotros decidimos hacerlo público porque, de alguna manera, tú sabes que muchas veces estos controles, o mejor dicho, estas investigaciones de carácter administrativo, se tropiezan con distintas dificultades y, bueno, esto genera que, de alguna manera, haya situaciones de injusticia, porque de alguna manera, Mónica, todo esto también genera una injusticia, primero en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es la vara que mide quiénes pueden tener la posibilidad de acceder a un trabajo de estas características? Claro. Aquí hay un primer problema. Segundo, hay un problema claramente de eficiencia de la gestión pública, la tercerización de servicios públicos no debería avalar este tipo de situaciones porque además pierde su esencia.
Y un tercer aspecto que no es menor, y es que las expectativas generadas en la gente que votó al nuevo gobierno de Yamandu Orsi, también de alguna manera vota con la expectativa de que este tipo de prácticas se van a terminar, no van a ver. Claro, de hecho yo he hablado con muchísima gente en muchos asentamientos donde algunas de estas cooperativas están llevando adelante estos trabajos, y en realidad la gente está indignada porque sigue viendo que con esto no pasa nada, que las cooperativas siguen allí desarrollando su trabajo o no desarrollando su trabajo, pero con estas características de alguna manera de algunas ventajas sobre el resto de la población, y eso genera un nivel de indignación que, bueno, claramente si no tiene respuesta empieza a generar cuestiones complejas en el humor de la gente, y esa gente, ese humor básicamente está integrado por gente que además apostó a este nuevo cambio. Convengamos que también ya hay un malestar generalizado, ¿no?, con todo lo que se ha ido generando en estos 100 días de gobierno. Bueno, por eso mismo me parece que es importante, Mónica, porque en realidad esto es una perla más, justamente de esto que tú mencionabas y que a lo que yo ahora iba a remitirme, que tiene que ver con esto, que efectivamente no hay, aparentemente, si uno habla con la gente, no en el universo de los militantes políticos, sino si uno habla con la gente, muchos votantes y todo lo demás, empieza a haber sí un clima de expectativas, por lo menos no satisfechas. Algunas pueden tener carácter político más de corte más político, digamos, ¿no? Sí. Es decir, en el sentido de decir, bueno, no pasaron los 100 días y ya al gobierno le tuvo que renunciar una ministra, pero además, tenemos problemas de seguridad y lo que nos ofrecen es un plan que se va a ejecutar a partir del 2026. Mientras tanto resistimos el 2025, algo así. Claro, la mejora de los ingresos y de los salarios en realidad no se ve impactada. Recién ahora se está pensando en la posibilidad de establecer 2 franjas, y allí hay un debate si deberían ser 2 o 3 para unos aumentos de salario de los sectores más sumergidos, pero que tampoco parece llegar en tiempo y forma. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que, efectivamente hacen que cuando aparecen este tipo de elementos, que tal vez uno podría decir, bueno, quizás esto de las cooperativas sociales, en el gran paquete general de lo que pasa en el país, no sea de las cosas más graves. El país no se va a fundir. Pero convengamos también que OCE no está en su mejor momento. Por supuesto. Es más, muchos de nosotros, de los dirigentes con los que he hablado y otra gente, parte de la base que buena parte de la impunidad que le ha permitido a estas cooperativas sociales seguir funcionando y desarrollándose al margen de los controles de OCE, tuvo que ver con todo lo que de alguna manera acaparó la atención general, que fue el famoso proyecto Neptuno, sí, esta planta allí en Arasatí, y que en realidad mientras el eje del debate era ese, de alguna manera este funcionamiento de estas cooperativas sociales, bajo ese paraguas, bajo esa manta de ocultamiento, que se pudieron seguir desarrollando. Algo que por ahora, por el momento, está paralizado, ¿no? Porque ellos firmaron ese convenio donde no iban a avanzar, están negociando, pero ¿cuánto hace de esto? Sabemos que en 60 días más se va a empezar a hablar otra vez del tema. Sí, las organizaciones sociales que integran la Comisión por el Agua y por la Vida han presentado un recurso para que de alguna manera OCE deje nulo este contrato, pero bueno, todos sabemos que de alguna manera aquí lo que está pasando es que esto se está cocinando en otros espacios donde efectivamente está el gobierno y fundamentalmente están los empresarios que forman parte de este trust empresarial para esta obra, pero que además algunas de esas obras, más allá de que estén paralizadas, ya van a tener efectos seguramente que, salvo que el proyecto se defina que no siga adelante, va a tener sus impactos, ¿verdad? Tal cual. Y en ese sentido, repito,
Si bien hoy, desde el punto de vista ambiental, porque todos todavía recordamos lo que fue la crisis hídrica, la falta de abastecimiento de agua en las zonas metropolitanas, también ese tipo de cuestiones que hacen en la gestión tiene que ver con esto que siempre venimos hablando, Mónica, de cómo algunos de estos temas parecen haber quedado fuera de las mesas de negociaciones en las famosas mesas de traspaso de gobierno, sí, y donde parecería necesario que allí las auditorías volvieran a tomar el control o se realizaran auditorías para terminar de sanear, ya que estamos en temas de agua, algunas de estas prácticas. Ahora, Ricardo, ¿cuánto tiempo más se tendría que esperar para decir, bueno, se van a comenzar con estas auditorías que realmente, y sin estar muy empapados en el tema, vemos que son necesarias? Y bueno, eso es un manejo político que yo por lo menos al día de hoy te digo que no lo tengo claro. Para mí no es muy comprensible, yo solamente me lo puedo explicar por el hecho de que va con el mismo ritmo del que va este gobierno. Yo sé que hace 40 días, o mejor dicho, a 40 días del 1 de marzo se nos decía, recién estamos a 40 días, nos estamos tratando de organizar. Yo creo que muchos de los temas que en el medio han surgido cuando el gobierno parecía que podía de una buena vez formar los jugadores en la cancha para salir del partido, tenía que volver a ver la formación. Yo todo eso lo comprendo. Ahora, las auditorías no necesariamente las llevan adelante dirigentes políticos, Ajá. Sino que hay funcionarios expertos para llevar adelante esas auditorías, y que salvo que se quiera cumplir con esa consigna que a mí me parece que a veces es media, ¿no?, de no salir a cazar brujas, ¿no? Salvo que se quiera cumplir a rajatabla y no se quiera dar ninguna señal, es lo único que para mí permitiría comprender que no se lleven adelante la auditoría, cuando en realidad la auditoría tiene otra puntería, ¿no? Sí. La auditoría no necesariamente es salir a cazar brujas o salir a perseguir funcionarios, incluso en todos los cambios de gobierno pasa lo mismo, funcionarios que puedan ser militantes o simpatizantes de un sector político de la oposición, pero la auditoría implica revisar cómo se llevaron adelante determinadas gestiones y después habrá que ver cuáles han sido las responsabilidades. Claro. Pero por ahora resulta medio poco comprensible, digamos, la lentitud con que se viene llevando adelante estas gestiones. Esta gestión, y que muchos estamos esperando a ver cuáles son las medidas. Si bien a mí, ponele, hoy a la mañana me pasaron algunas de las cosas que se fueron haciendo durante estos, 100 días de gobierno, que en realidad no son muchos días, pero dice así, apenas 3 meses y ya se realizaron cambios y se va por más, pero tal vez no son tan visibles. Volvieron los medicamentos a las policlínicas y hospitales públicos, se arreglaron las deudas que dejó el gobierno de la calle Pou, algo que están tratando de solucionar. Sí, sin duda. Yo, en todo este comentario no pongo en duda la voluntad de las cosas que se quieran y que se quieran hacer. Tal vez no van al ritmo que todos los ciudadanos queremos que vayan. El problema es que el tema de los 100 días no es un invento, digamos, ni un capricho ni de la prensa ni de la sociedad, sino que forma parte de las reglas del juego político. Es decir, en los primeros 100 días de gobierno se supone que algo tiene que haber pasado, y cuando me refiero a que algo tiene que haber pasado, porque yo sé que se están haciendo cosas, sí, implica cuestiones de fondo. Por ejemplo, la mayor expectativa de la gente, sobre todo los sectores más sumergidos, es que a los 100 días haya como un panorama de un aumento de determinados ingresos y determinados salarios, jubilaciones o pensiones. Claro, que por lo menos el sueldo subió. Claro, o de medidas económicas. Pero además te quería decir que lo que sí pasó en estos 100 días, y que para mí no es menor, ya lo hemos hablado otra vez, es que lo que sí pasó en estos 100 días, y yo no sé si no tiene que ver con estas cuestiones a veces de las que el gobierno pueda tener demasiada precaución. Si yo ahora paso raya mentalmente, porque te lo estoy pensando ahora, sí, ¿de cuál fue la medida de gobierno más importante tomada en estos 100 días? Sin lugar a dudas fue la compra por parte de la colonización de las 4.400 hectáreas para este proyecto de los 60 tambos que va a haber ahí. Ajá. Medida que, como se sabía, iba a ser duramente cuestionada por la oposición y se iba a tratar de colocar, como ya se colocó, en el eje del debate político.
Ajá. ¿no? Sí. Pero después también empezás a ver para atrás y te encontrás con estas cosas, que en definitiva, en vez de debatir si el Instituto Nacional de Colonización retomó su rol con la compra de estas 4.400 hectáreas, siendo de los últimos tiempos uno de los mejores proyectos que Colonización viene impulsando, en realidad lo que se te termina debatiendo es si Eduardo Viera debe ser el presidente o no del Instituto Claro, es Nacional de como que se le Colonización. saca protagonismo realmente a un hecho que puede ser muy bueno, como la compra de este campo, y nos enfocamos en que si al ser colono podés ser el presidente o no podés ser el presidente. Pero además con estas deyecciones, Mónica, si me permitís la expresión, Sí. que traté de ser lo más suave posible. Sí. Eduardo Viera no cayó en paracaídas en la presidencia del Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Sí. Fue votado por su venia fue votada por el Parlamento. Nadie se dio cuenta en el Parlamento que estaba esta situación. Quienes la votaron y quienes la impulsaron dijeron que en la historia del Instituto Nacional de Colonización es la primera vez que un colono es su presidente. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, como decía un famoso señor de calva pronunciada, más conocido como Lenin, da la sensación de que a veces en el ritmo de este gobierno, cuando da un paso adelante, va 2 pasos hacia atrás. 2 pasos hacia atrás, sí. Creo que se empezó a manchar un poquito, o ya quedó como ahí en el ojo de la tormenta con lo que pasó con la ex ministra Cairo. Bueno, por eso te digo, es como la suma, los 100 días, si vos sacás el saldo, deja como un sabor agridulce, porque bueno, pues está bien, porque no están saltando las denuncias que saltaron durante los 5 años de gestión del gobierno anterior, y espero que no pase. Es cierto que vivimos estos 100 días como no se vivieron los primeros 100 días del gobierno de la calle, donde le tocó, hay que reconocerlo, hacer frente a la pandemia. Pero entonces es el otro problema del balance. Si vos decís, tuvimos los primeros 100 días sin pandemia. Sí. Está bien lo que dijo Done de que la herencia que se recibía desde el punto de vista económico no era el famoso Ferrari que dijeron que iban a dejar. Sino que estaba ahí. Ahí está. Pero bueno, aún reconociendo ese tipo de cosas, bueno, lo que siguen apareciendo en realidad son más los abollones de esa Ferrari de 0 kilómetros, pero que no son abollones heredados del gobierno anterior. Ricardo, volviendo un poquito a lo que, porque nos fuimos literalmente que por las ramas casi, ¿no? Sí, volviendo, por los ramales de OCE. volviendo justamente a esto que está pasando en OCE, ¿no? Sobre la denuncia, porque a ustedes les llegaron información de lo que estaba pasando, las contrataciones y todo. ¿Cómo queda esto? Vos me dijiste hoy que te habías puesto ya en contactos con dirigentes políticos, ¿no? ¿Cómo queda esto? ¿Pasa la justicia? ¿Se encargan, se arma alguna ay, no me sale ahora la palabra, ay, se me fue, la tenía en la punta de la lengua? ¿Se arma alguna comisión para investigar? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, eso es lo que te decía. En realidad, desde el punto de vista formal, sí, yo quiero creer que la investigación administrativa en OCE va de alguna manera a obtener determinados resultados que, por un lado, bueno, hay que ver cuáles han sido las responsabilidades de INECOP, del Instituto Nacional de Cooperativismo, también en lo que ha sido la falta o los controles. sí. Digamos, en definitiva debería pedir un informe que diga, bueno, queremos un informe de INECOP. A ver en qué se está gastando. A ver cuáles han sido los controles que ha realizado sobre estas cooperativas sociales. Ajá. De todo en realidad lo que surge de esto, yo te diría que en principio no sé si habría necesidad o habría motivos para el pase a la justicia penal, porque en principio no tendrían apariencia delictiva, en principio, ¿no? Es decir, en realidad lo que allí se comete son problemas de gestión y de clientelismo político, que el clientelismo político en este país no está penado. Pero sí uno quiere creer que, bueno, que el organismo del directorio de OCE, a partir de esas investigaciones, primero podría determinar rescindir los contratos de tercerización con las cooperativas sociales, lo que ya sería un avance, porque luego lo que hablamos siempre, luego habrá responsabilidades individuales, que en definitiva a veces cuando se toman determinadas medidas lo individual
queda sumergido allí en la resolución. Pues, hablando más claro, Sí. si se redecide los contratos con las cooperativas sociales y se termina esta forma de tercerización del servicio, no sé qué pasa con los funcionarios de OCE responsables y que estuvieron al frente de todo esto. Si eso generará, yo quisiera creer que podría generar algún sumario administrativo, ¿no? Sí. Sumario administrativo, que además OCE tiene experiencia en eso, pero recordarán el sumario administrativo contra el dirigente del sindicato de FOSE, Federico Kleimerman. O sea que experiencia para hacer sumarios administrativos hay, y si me preguntas a mí, me parece que es mucho más complejo las responsabilidades de gestión que han tenido algunos funcionarios de OCE con las acciones que pudo haber realizado Kleimerman. Pero bueno, habrá que ver cómo se posiciona el nuevo directorio con estos temas, y habrá que esperar entonces los resultados de esa investigación administrativa. Lo que sí parece estar claro que, bueno, si nada de esto pasara, uno quiere creer que de tercerizarse nuevamente estos servicios, ya por lo menos hay una experiencia de cómo no debe hacerse y a todo lo que puede llegar a habilitar. Tal cual. Ricardo, para el martes que viene, ¿ya estamos en condiciones de hacer un análisis del gobierno o podemos esperar un poquito más? Un análisis más profundo, ¿no? Porque lo analizamos ahí medio por arriba. Sí, si querés, agendátelo ahí en la libretita, en el margen de la libretita, y seguramente el martes le dediquemos a eso, sobre todo a partir de algunos artículos que voy a escribir para este viernes en Calas y Caretas, que me parece que puede aportar a eso que de alguna manera me estás proponiendo. Ahí va, entonces. Ricardo Pose, como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Nos encontramos el martes de la semana próxima. Así será, y ojalá este tema de hoy no haga agua. No. Gracias, Ricardo Pose. Un abrazo.